digamos, mantenernos al día, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos esta sesión es la introductoria. Quería yo tratar estos aspectos con ustedes que son importantes y ver que estuviera habilitado el salón, porque no estaba yo seguro de que estuviera listo para el día de hoy, pero aquí estoy y entonces está funcionando perfectamente. Entonces voy a compartir la pantalla para platicarles un poquito cómo me gusta trabajar. Hay opción de que ustedes me digan si prefieren mover la forma en la que trabajamos, ¿no? ¿Todas, perdón? Sí, yo sí la veo. Ok, bueno. Entonces, este es un curso. Bueno, la otra cosa que quiero preguntar es si alguna de ustedes es de la licenciatura en psicología biomédica o todas son de ambiental. Yo soy de psicología biomédica. Ah, ok, Lisbeth, muy bien. Yo soy Bueno, de biología ambiental. ok. Entonces nada más Lisbeth es de psicología biomédica. Bueno, entonces No, yo soy de biología ambiental. Ah, entonces ¿quién me dijo que era de psicología biomédica? ¿Nadie? Vanessa. Ah, Vanessa, perdón, Vanessa, ok. Entonces, van a ver, hay dos cursos de genética, uno que se da en la licenciatura en psicología biomédica y otro que se da en biología ambiental, los compartimos. Y este curso está un poco más orientado a la parte de discusión, no es un curso realmente informativo. Toda la parte de la información está en la plataforma, en los libros y en los artículos y podremos recurrir a algunos de ellos. Pero yo trato de que este curso sea un poco más de discusión, de que ustedes vayan desarrollando para empezar un pensamiento crítico, que es lo que creo que es importante en la formación de cualquier profesional. Y la otra es que vayan adquiriendo algunas habilidades para finalmente tener una postura sobre un tema y saber además cómo se genera el conocimiento, ¿no? Esta parte formal se le llama epistemología, pero lo importante, por ejemplo, en genética es cómo se construye el conocimiento en genética y para esto pues tienen que echar a andar su cerebro, ¿no? Entonces no es solamente leer y venir y decir lo que está en los libros, eso está ahí, ¿no? Inclusive no necesitaríamos ni siquiera tener sesiones, ¿no? Es la parte autoformativa, ¿no? Pero lo que trato de hacer es discutir algunos de los temas más importantes de genética, algunas cosas que son muy básicas, que seguramente ustedes las conocen ya, o de biología molecular, o de biología celular, o vienen desde la prepa con ello. Y entonces, si hay esos vacíos, a lo mejor tendrían que recurrir a la parte informativa, pero aquí lo que tratamos de hacer es discutir. Entonces, eh, hay una parte del curso que se hace a través de presentaciones y ahí es donde ahorita les voy a dar algunos temas que yo he sugerido, pero que ustedes podrían explorar y ahí es donde, por ejemplo, Vanessa, que es de psicología biomédica, podría orientar la discusión más hacia su campo, ¿no? Que también es muy interesante. A propósito, este fin de semana estaba yo viendo un programa sobre las emociones, ¿no? Y que las emociones, independientemente de si eres invidente, por ejemplo, o si eres sordo o mudo, de todas maneras las expresiones faciales de las emociones son similares, ¿no? Mucho de la parte conductual, por ejemplo, de los seres humanos, hubo un tiempo en que la discusión estaba muy encaminada a que la conducta era aprendida, se comunicaba entre las generaciones y era un aspecto más cultural que biológico. Y después los etólogos, que son los que estudian la conducta, empezaron a introducir el tema de que la conducta, parte de la conducta podría estar codificada genéticamente. Y se han encontrado evidencias de que lo muestran, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en los animales y pensamos
en que, por ejemplo, la telaraña que tejen las arañas es conducta, ¿no? O sea, es parte de cómo se comportan, pues resulta que las telas de las arañas están codificadas genéticamente y se ha demostrado que algunos grupos de arañas tejen de una manera y otros tejen de otra, ¿no? Entonces, las emociones, por ejemplo, ahora que estaba yo viendo el programa el fin de semana, las emociones podrían ser entonces codificadas genéticamente, es decir, que vienen a través de la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, eso me hace algo interesante. Pero les voy a plantear algunos temas que podrían desarrollar, que les digo, no son netamente informativos, sino son más de explorar, ¿no? La ciencia tiene dos grandes líneas. La línea descriptiva, es decir, cuando nos dedicamos a describir las cosas, ¿no? Cómo es un vaso, cómo es un conejo, cómo es el humano, eso es describir, ¿no? Pero la otra parte muy importante es la parte interpretativa, ¿no? Donde uno interpreta esos datos de la descripción para poder generalizar o poder predecir cosas, ¿no? Que es a lo que nosotros le llamamos cotidianamente los modelos. Un modelo se construye y en genética hay muchos modelos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos genética de poblaciones. Hay un modelo que lo que trata de hacer es explicar cómo se comporta la población en términos genéticos. Entonces, lo vamos a ver. Pero las exposiciones, regresando a este tema, me gustaría o yo sugeriría que fueran de tipo de este último, es decir, que fueran interpretativos. Entonces, ustedes toman un tema, recurren a la información y con esa información la moldean y le dan una forma final, ¿no? Es como si tuvieran una bola de arcilla con toda la información y después cada uno de nosotros conforma un objeto final diferente, ¿no? Porque las condiciones son diferentes, porque la información que tenemos es diferente. ¿Hasta aquí me explico? Pueden interrumpirme en el momento que quieran, ¿eh? Por favor. ¿Sí me expliqué? Alguien que me diga, a ver, Lisbeth, ¿sí me expliqué? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, Vanessa, ¿sí? ¿También? Sí. Sí, bueno, es muy importante, todos son muy importantes, pero en este caso, porque esta genética está más orientada a la parte, digamos, evolutiva, y ahí yo creo que hay mucho que hacer en psicología biomédica en la parte evolutiva, a lo mejor quisieras que viéramos otras cosas. Vamos a ver algunos síndromes, pero no es netamente orientada a una genética médica, ¿sí? Ahí sí ahí yo te quedaría yo mal en esa parte. Entonces, más o menos pongo el contexto de lo que vemos, ¿no? Como saben, mi nombre es Francisco F. Pedroche, soy de biología ambiental y y lo que trata la materia de genética es, creo que algo muy importante de que está incorporado en la definición de genética. Que eso también me gusta dedicarle una o dos sesiones a esto, porque es cómo está construido, cómo construirían ustedes la definición de genética. Entonces, aquí yo la puse más o menos de forma muy general como yo la percibo, ¿no? Que tiene que ver con el almacenamiento, la duplicación o replicación del material y la expresión, ¿no? Aquí le falta una parte importante, a ver si ustedes me dicen, ¿no? En estos procesos que trata, no vamos a definir todavía genética, pero sí tienen ustedes una idea preconcebida, ¿no? A esto se le llama Hellstadt, ¿no? La idea preconcebida de lo que es genética, y ahorita platicamos un poquito. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues vamos a tratar de repasar, ¿no? La parte estructural y organizativa del material genético, que como ustedes saben es el DNA, y vamos a ver como resultado de esta parte, los primeros trabajos que se hicieron en genética, y como ustedes saben, los hizo un monje que se llamaba
Gregorio Mendel, ¿no? Eso es lo que yo le denomino genética del individuo, ¿no? O sea, todo lo que sucede en los individuos como entes independientes, ¿no? Una parte que vemos en el curso, que también creo que es importante, es cuáles son las unidades que sufren o que son representativas de alguno de los procesos involucrados en la genética. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad que es la responsable o en la que recae, digamos, la modificación de material genético? ¿Dónde se da la variación? ¿No? Y eso lo vamos a ver. No se preocupen ahorita si parece sin sentido, ¿no? Vamos a ver un poco de expresión genética, vamos a hablar un poco de epistasis, ¿no? Que epistasis es la acción conjunta de genes, ¿no? Vamos a ver cómo se transmite este material y vamos a hablar un poquito de cuántos cromosomas tenemos, de cuáles son las variaciones, etcétera. Y vamos a describir un poquito los mecanismos que regulan la conservación y la evolución genética de una población. Son más o menos los temas a grandes rasgos. Este es un contenido sintético que nada más es para que se den una idea de lo que vamos a ver, pero cada sesión, dependiendo el contexto en el que se dé la sesión, a veces le voy cambiando el orden, ¿no? Yo soy un fiel creyente de que el conocimiento no es lineal, o sea, no necesitas saber lo primero para saber lo segundo o lo tercero o lo último. Yo creo que el conocimiento es modular y entonces lo que trabajamos es como si tuviéramos un rompecabezas. Entonces, teniendo información de diferentes lugares se va conformando el todo, ¿no? Entonces, no es una información que tengas que saber primero qué es un gen para después aplicarlo en filogenia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese es un estilo que yo tengo y ustedes van a tener también que a lo largo de su carrera desarrollar un estilo propio, ¿no? ¿Cómo se evalúa el curso? Eso es algo importante que hay que platicar. En el curso, y seguramente ya lo saben, yo no hago exámenes. Yo no creo en los exámenes como un instrumento para tener una idea de lo que las personas saben, ¿no? No sé si seguramente Vanessa lo ha escuchado, no sé si los demás lo hayan escuchado, pero esta teoría de las inteligencias múltiples ha tomado mucha fuerza en los últimos decenios, ¿no? Y es una teoría que dice que cada uno de nosotros tiene una inteligencia especial. O sea, tenemos varias inteligencias, pero una o dos o varias están más desarrolladas que las otras. Eso también sería un reto para explicar, ¿no? Si esta inteligencia es resultado también de una carga genética, de un acervo genético que traemos, o es una facultad que se desarrolla conforme el ambiente en el cual nos desenvolvemos. Eso no lo sabemos, no, cuando menos yo no lo sé. Si Vanessa tiene información, estaría, o alguna otra de ustedes lo sabe, pues adelante. Pero cada uno de nosotros o cada una de nosotras desarrolla mejor una inteligencia, ¿no? A lo mejor somos más sintéticos, o somos más observadores, o somos más más analíticos, somos muy buenos con la parte manual, por ejemplo, para el instrumental en el laboratorio, somos muy buenos para ir al campo, somos muy observadores y entonces definimos rápidamente o identificamos rápidamente formas, colores, ¿no? Texturas. Cada uno de nosotros tiene una inteligencia que sobresale sobre las demás. No quiere decir que
que las otras no, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy muy torpe con las manos, ¿no? Entonces, a mí me gusta explorar otro tipo de inteligencia. Entonces, yo creo que un examen hace que todos los que participan en el examen los tratemos como si fuéramos iguales, ¿no? Y no somos iguales, somos diferentes en términos cognitivos y en términos intelectuales. Entonces, por eso es que yo no creo en los exámenes y por eso no los aplico. Porque generalmente cuando uno hace una pregunta en un examen, generalmente espera lo que uno cree que deben de contestar. Y eso es resultado precisamente de esto que le llamamos ciencia descriptiva, ¿no? Pero si cada uno de nosotros puede construir el conocimiento de forma diferente, pues entonces no hay conocimiento que esté bien o que esté mal, sino tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades, pero no hay un solo concepto, por ejemplo, ¿no? Y entonces si yo pregunto un concepto en un examen, pues espero el concepto que yo sé, pero no permito que desarrollen su propio concepto. Entonces, por eso no creo en los exámenes. Una explicación larga. Entonces, ¿cómo se evalúa el curso? Se evalúa en términos de entregables. Y los entregables son de tres tipos, ¿no? Son retos o tareas individuales, como les llamo yo, que cubren el 30% del curso. Las exposiciones que son más trabajo colaborativo, o sea, trato de que ahí las presentaciones cuando menos estén dadas por 2 personas mínimo, ¿no? Es un trabajo de colaboración y además es en la parte en donde ustedes pueden ejercer esto que le llamo la parte interpretativa de la ciencia, ¿no? O la parte propia de desarrollar contextos. Eso también lo vamos a ver un poquito. Y la última parte que es muy importante es desarrollar un ensayo. Un ensayo que máximo tiene 3 cuartillas y que ustedes pueden elegir el tema que quieran para construirlo. Insisto, tiene que ser un ensayo no descriptivo. Un ensayo descriptivo se presta mucho al cortar y pegar, ¿no? No se trata de eso. O a definir cosas, ¿no? O simplemente leer un artículo y transcribirlo. Aquí se trata el ensayo de tener esta bola de arcilla y construir ustedes su propio tema. ¿Sí me explico hasta acá? Pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está clarísimo? Sí, me parece que todo está claro. Ok, bueno. Les pregunto porque como no estamos en presencial y además tienen nada más su icono, pues no alcanzo a ver las expresiones y tampoco las puedo interpretar, ¿no? No sé si está claro o no está claro, por eso insisto mucho en si quedó claro. Este es un cronograma ahí que no viene al caso, pero bueno. ¿Han entrado ya a la plataforma de Shani? ¿Han visto más o menos el contenido o no? Yo vi que ya nos mandó la invitación para el sitio, pero no me he metido aún. Ok, bueno, entonces voy a compartir una primera. Déjenme ver si lo tengo voy a dejar de compartir ahorita para ver si lo tengo en una diapositiva de PowerPoint o si no, invoco al sitio y entro en la parte de la... Déjenme explorarlo y ahorita comparto de nuevo déjenme, aquí está, sí lo tengo. Entonces no tengo que entrar al sitio. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. De las presentaciones, estos son algunos temas que están ahí en la plataforma y que son una idea, por eso se llaman algunas ideas. Como ven, no es un tema que puedan encontrar
como capítulo de un libro, ¿no? O como un artículo que hable de eso, sino son temas o ideas que precisamente invitan a la exploración de ideas y de posturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, genómica de la individualidad. ¿Qué quiere decir eso de la genómica de la individualidad? Pues cada uno de ustedes construirá su presentación. Estas son ideas para las presentaciones. Ahora, también puede ser que la idea de la presentación les convenza o les interese de tal manera que de ahí puedan desarrollar el ensayo. Entonces, no están divorciados. Puede ser una continuidad, o sea, el ensayo puede ser la continuidad de la presentación. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes pueden elegir estas ideas o cualquier otra que se les ocurra, pero no descriptivas, ¿no? O sea, no traten de repetir lo que ya vieron en biología molecular o lo que ya vieron en biología celular o el artículo fulano o el capítulo de tal libro. No, no, ustedes traten de plantearse una interrogante, ¿no? Lo más importante en la ciencia son las preguntas que uno se formula. Eso es lo más importante. No son los temas, las preguntas. Después vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, estas son algunas, vean, genómica de la individualidad, el código genético, un origen o varios orígenes, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el código genético? ¿Que me pueda decir? ¿No? ¿Nadie se anima? Aquí, como les dije, ni estamos bien ni estamos mal, ¿eh? Aquí son puntos de vista, posturas, y a nadie se le puede tachar de que esté bien o esté mal, ¿ok? Entonces no tengan miedo ni duden en participar, ¿ok? Entonces, el código genético es a lo que se denomina los tripletes. Los tripletes, como saben, en el DNA dan origen a aminoácidos, y los aminoácidos, cuando se conjuntan, generan proteínas. Entonces, este código de ATGC, perdón, esto es a lo que se llama código genético. Y el código genético está agrupado en tripletes, ¿sí? Cada triplete codifica para un aminoácido. Después vamos a ver las condiciones que tiene el código genético, pero esto es a lo que se le denomina código genético. Son las letras del alfabeto de la genética, ¿ok? Luego tenemos epistasis y enfermedad. Epistasis ya lo comenté hace un momento, por ejemplo, cómo los genes pueden interactuar y dar por resultado algo que nosotros consideramos como enfermedad. Eso es algo que también le dedicaremos un poco de tiempo más adelante, ¿no? O sea, son en el proceso de desarrollo de los organismos, ¿no? En este proceso de cambio y de continuidad a lo largo del tiempo, pues hay ciertas expresiones y ciertas alternativas, que yo le llamo alternativas evolutivas, que pueden hacer a ciertos sectores o a ciertos individuos diferentes del resto. Y generalmente a esto nosotros les llamamos anormalidad o le llamamos a veces enfermedad. Pero voy a tratar de dar los elementos que justifiquen el por qué yo no los veo como enfermedad. Son realmente alternativas evolutivas que a veces son exitosas o no son exitosas, ¿no? O sea, realmente los neuróticos están enfermos o realmente somos una alternativa para mantenernos. Esta es otra parte que voy a enfrentar. ¿Cuáles son las limitaciones de la genética mendeliana, por ejemplo? ¿Por qué estaba yo hablando de que la genética mendeliana es la genética del individuo?
¿no? ¿Cuáles podrían ser sus limitantes? ¿Cuáles son aquellas características que determinan el modelo mendeliano, ¿no? También lo vamos a hablar. Hibridación y especiación. ¿Qué es un híbrido y qué papel puede jugar en la conformación de grupos nuevos que les llamamos especies, ¿no? El siguiente tema es un tema muy interesante, ¿no? La epigénesis. Epigénesis es diferente de epistasis, ¿sí? Epigénesis es esta relación que guardan el entorno, ¿no? A muchos le llamamos ambiente. El ambiente y cómo el ambiente determina a veces el comportamiento de algunos elementos, ¿no? Entonces, dependiendo las condiciones del ambiente, será la respuesta que tenga, en este caso, algún componente morfológico o algún componente genético, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy interesante, se me ocurrió en algún momento. Si el cerebro puede ser considerado un evento epigenético, ¿no? Por ejemplo, algo que se utiliza mucho para explicar la epigénesis es cómo funcionan las células totipotenciales o estas células madre que se conocen coloquialmente con ese nombre, ¿no? ¿Sí saben lo que es esto? Las células totipotenciales o las células madre. Participen. A ver. Yo tengo una ligera idea. A ver, Lisbeth. Ay, bueno, según yo, son células que tienen un alto potencial para formar otros tipos de células en el cuerpo, o sea, más bien como regenerativas. Claro, claro. Son células que no están completamente programadas, pongámosle así, ¿no? En los primeros estadios de desarrollo de los embriones o de las células después post fertilización, digamos en el cigoto. En el cigoto, si se acuerdan, el cigoto es la unión de dos células, ¿no? ¿Cuáles son estas células? ¿Las células madre? No, el cigoto. Decía yo que el cigoto es resultado de dos células, de la unión de dos células. ¿Saben cuáles son? ¿No? A ver, Lupita. ¿Son las Nadia. células sexuales? Ay. Exactamente, Lupita. Entonces, fíjense, la unión de un gameto X, ¿no? Puede ser, comúnmente le llamamos masculinos y femeninos, en organismos que no son tan definidos como nosotros, se les llama célula más y célula menos, ¿no? Sin querer hacer menos al femenino, generalmente el masculino es más y el femenino es menos. Tiene unas connotaciones ahí históricas que no hay que tomarlas en cuenta, pero sí se diferencian dos células, ¿no? Una que proviene del padre y uno que proviene de la madre, aunque esto también es relativo y lo vamos a ver. La unión de estas dos células, ¿sí? Forman un cigoto. Ese cigoto, que es el origen de un nuevo organismo, empieza a dividirse. Es una célula resultado de, más bien, de dos núcleos, ¿no? Y entonces empieza a dividirse. Estas primeras divisiones es lo que les llamamos células totipotenciales. Como decía su compañera, puede dar origen a diferentes estructuras, ¿no? Diferentes órganos, diferentes sistemas, ¿no? Y entonces, lo que se ha comprobado es que en estadios tempranos del desarrollo, una célula que está colocada en un lugar, si uno la mueve a otro lugar, se seguirá desarrollando como una célula totipotencial, pero cuando avanza el desarrollo,
una célula que va a dar origen, por ejemplo, a un ojo, si la movemos de ahí, ¿sí? Por ejemplo, si la cambio de lugar, entonces va a aparecer el ojo en una estructura que no es, ¿no? O sea, siempre juego con las palabras, digo, bueno, por ejemplo, una célula que va a dar lugar a un ojo, la muevo a otro lugar, resulta que el organismo nace con un ojo en una pata o en una nalga o en la cara, ¿sí? O sea, ya está de alguna manera programado. Y esta es la primera parte de la UEA que vamos a platicar. Entonces, esa célula que era totipotencial en algún momento, en el transcurso, en el desarrollo, en la especialización de las propias células, se queda de alguna manera codificada para hacer un ojo. Y entonces ya aunque la muevas a otro lugar, ya no es totipotencial, ya va a dar lugar a un ojo, pero en otro lugar. Y este desarrollo de la célula depende de las células que tiene alrededor, ¿no? Es un problema espaciotemporal, digamos. Y eso es a lo que llamamos epigénesis, ¿sí? Dependiendo las condiciones del entorno, es la posible respuesta. Y el cerebro es un órgano muy interesante y es un enigma, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, una condición que consideramos, por ejemplo, resultado, no sé, digamos, las migrañas, ¿no? Las migrañas, mucha gente, muchos médicos a veces antes decían, no, pues es que es un problema tensional, ¿no? Las migrañas es porque tienes mucha tensión, estás muy estresado y por eso te da la migraña, ¿no? Ahora resulta que puede haber migrañas de ese tipo, pero también hay migrañas que son resultado de algo orgánico en tu cerebro, ¿no? O sea, la sobreproducción de una sustancia en el cerebro puede producir una migraña, ¿no? Y pues también nos preguntamos si muchas de las condiciones mentales que sufrimos, ¿no? Por ejemplo, la depresión, ¿no? La depresión, claro, la depresión es una emoción que nos da a todos, ¿no? Y parece ser que hay una condición que motiva la depresión, o sea, pues la muerte de un ser querido, ¿no? La pérdida de tu negocio, el hacerse viejo, ¿no? Estoy hablando por mí, te produce depresión. Sí, es cierto. Pero también se ha demostrado que hay personas que están deprimidas por algo orgánico, es decir, la sobreproducción de una sustancia que te produce una condición permanente de depresión, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema epigenético, ¿no? Otro tema es esto que muchos lo conocen como el IOP, que es individuo, organismo, población y especie, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar ese concepto como un experimento genético? Luego hay las aportaciones de México a la genética, no vistas desde el punto de vista solamente cronológico, sino explicadas cuál es el impacto que tienen. ¿Existen lenguajes en la genética? ¿No? Los lenguajes, ustedes saben que son formas de comunicación, ¿no? De expresión. O sea, las matemáticas, por ejemplo, es un lenguaje, ¿no? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, mi dedo es cilíndrico, ¿no? Esa es una forma de comunicarle a alguien algo, ¿no? O sea, mi dedo es cilíndrico, pero también puedo decir, mi dedo es 10 por 5 por 3, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces ya no digo que mi dedo es cilíndrico, o ya no digo si mi dedo es grande o pequeño, sino lo digo en términos de un lenguaje que recurre a los números, y entonces es 10 por 5 por 3, ¿ok? La música es un lenguaje,
O sea, yo puedo expresar lo que siento o lo que veo a través de la música o de la pintura, etcétera, ¿no? Son lenguajes. Entonces uno puede, en lugar de el lenguaje coloquial, pues todo convertirlo a matemáticas o convertirlo como hacen las computadoras, a ceros y unos. Esos son los lenguajes. ¿Pueden ustedes decir si en la genética hay lenguajes diferentes? Y termino con un tema del cual vamos a empezar el curso, ¿no? El lenguaje de lo posible, el juego de lo posible. Hay un libro que está en la plataforma, que se los voy a dejar como el primer entregable. El libro completo se llama El juego de lo posible. Es de un biólogo evolutivo genetista también. Y entonces habla de algo muy interesante. Le voy a dedicar parte de la siguiente sesión a hablar precisamente de esta condición del juego de lo posible y qué significa en genética y qué significa en biología, ¿no? Entonces, vean, estas son algunas ideas, las pueden tomar o ustedes pueden construir sus propias ideas para la presentación que tenemos programada. Si algo de aquí les interesa, una parte, y quieren profundizar, pueden de ahí construir el ensayo. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas. Sí, profe, no, ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo queda claro? Entonces, la nota final es haber cumplido con los entregables. ¿Ok? Insisto, yo puedo hacer algún comentario en el entregable, decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué tal explorar esta parte? ¿No? Pero nunca les voy a decir que esté bien o que esté mal. Por lo tanto, una calificación como tal, pues está relacionada con esto, ¿no? O sea, ¿qué tan bien? 10. ¿Qué tan mal? 0. Pues como no hay bien y como no hay mal, pues entonces no están calificados. Simplemente es, ¿lo entregaste o no lo entregaste? ¿Ok? Tienen toda la libertad de escribir y de decir lo que quieran. ¿Vale? Algunos veo que llegaron un poco tarde. Estamos grabando la sesión y la voy a subir hoy mismo para que puedan ponerse al tanto de todo lo que se dijo aquí y de los acuerdos. Pero si hay dudas, por ejemplo, en Abigail o en Alan, pues adelante, los escucho. Entonces, voy a hablar un poquito. Les voy a compartir la entrada de la plataforma para que puedan más o menos ubicarla, ¿no? Y sepan dónde están las cosas. Entonces voy a compartir la entrada. Ahorita los comparto. Entonces, esta es la pantalla de inicio del sitio de genética en Shani, ¿no? Aquí está todo. No sé qué tan familiarizados estén con el sitio, pero bueno, hay ciertas pestañas del lado izquierdo, los participantes, los anuncios, el calendario, las tareas, etcétera. Pero si le dan ustedes a contenidos, los contenidos, aquí está la transparencia que les acabo de enseñar, de mostrar, algunas ideas para las presentaciones, pero están divididos en 5 pestañas, ¿no? Las 3 primeras son el desarrollo del curso y las 2 últimas son el ensayo final, que inclusive tiene una pequeña ayuda de cómo se prepara
un escrito. Yo creo que el ensayo final es, déjenme, si lo abro. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, entonces vean, ¿cuál es la intención del ensayo, ¿no? Yo estoy convencido de que en la formación de ustedes como profesionales, el estar en una universidad, tienen que desarrollar la capacidad para comunicar ideas. Y estas ideas pueden ser escritas, o pueden ser verbales, o pueden ser de otra manera, pero hay que empezar a desarrollar esa capacidad, y una es muy importante, es la escritura, ¿no? Entonces, el ensayo es precisamente eso, es un ejercicio de escribir, ¿no? Entonces, aquí está más o menos cuál es la intención, ¿no? Luego está el objetivo general, que es comunicar el conocimiento, en este caso de genética, y los específicos, pues es profundizar un poco en el área de la genética y desarrollar habilidades de escritura y comunicación y proponer alternativas de estudio. Y aquí hay una presentación que está en Prezi, pueden ir a ella, y más o menos les va a decir cómo se va construyendo el escrito o el trabajo o la presentación, ¿no? Les va a ayudar. Algunas referencias de ayuda están en el segundo nivel, perdón. Hay algunos escritos que les pueden clarificar qué significa un ensayo, en qué difiere, perdón, o se diferencia de un trabajo típico científico de introducción, material y métodos, resultados, discusión, y en qué difiere, ¿no? Entonces hay ahí dos lecturas que les pueden servir. Y luego hay una pestaña que dice desarrollo del trabajo y está desarrollado en 3 etapas, ¿no? De esto, si quieren, platicamos un poco o véanlo y después ya le entramos al trabajo, ¿no? Pero la idea de separar el trabajo en 3 etapas es precisamente establecer un ritmo de trabajo. Uno de los problemas luego que tenemos es que todo lo dejan para la última semana, y más cuando está apretándose el trimestre, es cuando se encuentran con que tienen que hacer el ensayo, ¿no? Entonces yo lo que trato de hacer es que vayan teniendo un ritmo, que vayan trabajando poco a poco, y entonces por eso está dividido en 3, y cada etapa es un entregable, ¿no? Vienen déjenme ver si está en la primera etapa o está en la segunda. Hay no sé cuántos de ustedes la utilicen, pero hay una aplicación que es gratuita para los que estamos en la UAM, que es un gestor de referencias o de literatura, y se llama EndNote. Está como gratis, lo pueden usar en línea o lo pueden bajar a su dispositivo. Aquí viene un pequeño video de cómo usar EndNote, y esta herramienta les va a servir para toda su vida. Es una biblioteca digital que además te permite construir bibliografías, te permite ir citando conforme vas desarrollando el texto. Entonces, si no la conocen, es una buena alternativa de que la empiecen a usar, a practicar, y esto, la recomendación es que las referencias que usen para su ensayo sean hechas en una biblioteca de EndNote. Entonces aquí dice cómo hacerla, dónde bajarla, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes posibilidades, ¿no? Déjenme ver si voy a regresar a contenidos para contestar la pregunta de Alan. Aquí hasta abajo dice videos, reuniones virtuales.
Entonces, si le dan ustedes aquí, aquí van a aparecer los videos de cada una de las sesiones virtuales. Más bien, de todas las sesiones, porque inclusive las que tengamos de manera presencial, las vamos a grabar para aquellos que ese día no pudieron llegar o para aquellos que de plano deciden no venir de manera presencial, que eso también es una libertad. Yo no creo que el conocimiento tenga que ser adquirido solamente de manera presencial. La presencialidad te da unas ventajas, la virtualidad te da otras. El chiste es que las podamos explotar ambas, ¿no? ¿Preguntas? Sí, sí contesté lo que comentaste, Alan. Ok, bueno. Otro tipo de preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, como preámbulo a la sesión del miércoles, voy a comentar un poquito sobre no, esta es otra presentación, déjenme salir de esta. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, bueno, entonces, el miércoles vamos a entrarle un poquito a la definición, ¿no?, de las cosas. Pero en general la genética, independientemente de lo que sea la genética, se ha sectorizado en varias disciplinas o subdisciplinas si consideramos que la genética es una disciplina. Lo que se llama genética clásica o mendeliana, hay genética molecular, genética de poblaciones, genética exclusivamente cuantitativa. Recuerden que los números es un lenguaje y entonces también hemos tratado a veces se considera que las matemáticas simplifican las cosas. Para algunos de nosotros a veces se puede considerar como que se complican, ¿no? Porque no sé por qué hay a veces una aversión hacia las matemáticas y entonces un miedo más bien a esas matemáticas y a veces no le entramos, pero también se puede explicar de esa manera. Y también hay la genética evolutiva, ¿no? La genética evolutiva, que lo que trata de explicar es cómo los organismos, incluyendo al hombre, se han mantenido a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, hay muchas de estas, inclusive ahora hay una muy en boga que es los consultores en genética, ¿no?, que lo que tratan de hacer es orientar, por ejemplo, a una pareja que decidió que va a tener descendencia y entonces utilizando lo que se llaman los mapas genéticos o los mapas de pedigrí, ¿no? Generalmente el pedigrí lo asociamos siempre a los perros, ¿no? Y entonces decimos, ¿tiene pedigrí o no tiene pedigrí?, ¿no? Pero esto viene desde hace mucho y podemos, en términos familiares, estudiar el pedigrí, el mapa genético de nuestra familia y compararlo con el mapa genético de la familia con quien me voy a asociar, ¿no? El matrimonio es una sociedad, yo creo. Claro, están involucrados en sentimientos, ¿no?, y emociones. Entonces, los consultores genéticos lo que hacen es ver la probabilidad de que tu descendencia pudiera tener o pudiera cargar un gen, ¿no?, que pudiera manifestarse y por lo tanto, en términos del humano, pues llevar o un síndrome o llevar una enfermedad o estar propenso, por ejemplo, a la diabetes o estar propenso al cáncer o estar propenso a enfermedades cardíacas. Y entonces eso le llaman ahora los consejeros genéticos. Entonces vean cómo se van desarrollando diferentes áreas en las disciplinas, igual que sucede en la biología, ¿no? Biología ambiental es una subdisciplina de la biología vista como un todo y como algo muy, muy extenso, ¿no? Entonces, aunque vamos a ver a lo mejor poquito de alguna de estas,
creo que la genética tiene una importancia fundamental en esto que es la conservación de los organismos en tiempo y en espacio, ¿no? O sea, cuando en el curso que doy de sistemática, les digo que si yo pudiera ponerle un objetivo a la especie, ¿no? A la especie como entidad, como unidad de trabajo, ¿no? A la especie humana, ¿cuál podría ser su objetivo final? Aunque cada uno de nosotros puede tener su propia idea, en términos biológicos, el objetivo final sería mantenerse en tiempo y en espacio. Es decir, ocupar un lugar y mantenerse conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ese es el objetivo final de una especie. Claro, hay ideas más, digamos, más románticas, más intelectuales de cuál es la finalidad del hombre en la Tierra, ¿no? Pero si vemos al hombre como una especie más en este elenco de las especies en el planeta, pues todas ellas lo que tratan de hacer es mantenerse, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales esos organismos, esas poblaciones, esas especies continúan con nosotros o desaparecen, ¿no? Entonces, eso es parte de la genética evolutiva y es donde vamos a poner un poco más de atención, ¿no? ¿Preguntas o dudas? ¿No? Creo que ninguno. Bueno, ok. No, todo Pues, está bien. ok. Entonces, con esto termino la sesión de introductoria y entonces nos veríamos, ya sea de manera presencial o de manera virtual, el miércoles y nos toca en este mismo salón de 2 a 3:30. ¿Vale? A ver, Vanessa, adelante. ¿Qué salón es? Disculpe. ¿Perdón? ¿Qué salón es? El P de Paco, Ajá. 216. Gracias. Ok. Vanessa. ¿Nadie más? Yo sí. Entonces, Dime, Lisbeth. Bueno. Una pregunta, ¿a partir de esta semana va a empezar las clases presenciales o lo va a tomar al igual que los otros profesores a partir de la siguiente? Yo estoy abierto como ustedes quieran. Si ustedes me dicen que vienen el miércoles, yo de todas maneras voy a estar aquí. Pero si quieren la hacemos virtual o si ya quieren venir aquí, nos vemos. Ujú. Ok. Entonces ahí lo veo. Sí, como ustedes quieran. En este curso, nada es obligatorio, ¿no? Como dice el dicho antiguo, a fuerza ni los zapatos entran. Aquí nada es obligatorio, ¿no? Excepto los entregables, que eso sí, pues es la forma en la que evalúo el curso, pero lo demás, ustedes pueden venir presencial, virtual, pueden ponerse al tanto. Por eso yo creo que esa parte de la plataforma es interesante porque además de que está el material informativo, pues está el material de las sesiones en donde ustedes pueden repasar algo, ¿no? Las sesiones a veces se hacen largas por los silencios o por las intervenciones y entonces, pues, repasar toda la sesión de 1 hora, 1 hora y media, pues se hace a veces medio cansado, pero ahí está el material sobre el cual está basado. Pero las sesiones son más de discusión, ¿no? Que es donde trato de hacerlo. Pero entonces vayan pensando qué idea les gustaría para desarrollar en la presentación. ¿Sí? Ahí están algunas, ya se las mostré, están aquí, las puse en la sesión, pero también están en la plataforma, y vayan pensando qué idea les llama la atención para hacer la presentación. ¿Vale?